Bien, se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Muy bien. El tema de hoy es el aparato respiratorio y las drogas que comúnmente se utilizan en el aparato respiratorio. Vamos a hacer un poco de memoria con respecto a lo que es la anatomía y la fisiología. Para poder manejar mejor la situación. A ver, vamos a arrancar por acá. Vemos la imagen. El aparato respiratorio, ustedes recordarán que puede dividirse en lo que sería las vías aéreas superiores, donde el aire entra por la nariz o por la boca, atraviesa faringe y laringe, una encrucijada en común, llega a la tráquea, a los grandes bronquios, y después tenemos la parte inferior de las vías aéreas, que está compuesta por los bronquiolos, los alvéolos, que es el lugar donde verdaderamente se produce la hematosis. ¿Qué es esto de la hematosis? Bueno, la función específica del aparato respiratorio es realizar un intercambio gaseoso donde el oxígeno que es inspirado y llega hasta esos alvéolos pasa a los capilares, y de los capilares el exceso de dióxido de carbono pasa a los alvéolos para ser expulsado al exterior. Para que este proceso se produzca, tiene que haber una mecánica respiratoria que haga entrar aire nuevo y salir el aire viejo que ha hecho el intercambio. Es así que los músculos de la respiración son fundamentales para esta entrada y salida de aire. A nivel de las bases de los pulmones tenemos el diafragma, un músculo como si fuera una campana, como si fuera una cúpula, que cuando se tensa hace descender los pulmones, produciendo una presión negativa en su interior y entra el aire. Así como si bajáramos el émbolo de una jeringa, se produce la situación de presión negativa y el contenido de aire o de líquido entra en el interior de la jeringa. Bueno, la cúpula cumple esa función. Abombada, al tensarse, se pone recta, podemos decir, y hace ingresar el aire a los pulmones. Luego tenemos los músculos intercostales, que cuando se tensan hacen poner horizontales a las costillas. Al elevarla y ponerse horizontales las costillas, producen un aumento del diámetro anteroposterior y de esa manera igualmente producen una presión negativa en el interior de los pulmones y ayudan a la entrada de aire. Por último, los músculos intercostales superiores y los esternocleidomastoideos cumplen la función extrema cuando uno tiene que realizar respiraciones intensas con grandes volúmenes de entrada de aire. Utiliza todos los músculos de la respiración. Hay un micrófono que está abierto, apaguémoslo, por favor. Entonces, en orden, si uno está en reposo, utiliza el diafragma y a lo sumo los intercostales inferiores. Ante un ejercicio moderado, puede usar diafragma, intercostales interiores, intercostales medios, y si la necesidad es extrema de airear, de ventilar,
ya utiliza los intercostales superiores y los esternocleidomastodios para producir la máxima expansión del pulmón y la máxima entrada de aire. Ustedes sabrán también que la inspiración es una situación activa. Esto significa que precisa de esos músculos para que el aire entre dentro de los pulmones, generándose esta presión negativa de la que hablamos. Y la expiración normalmente es pasiva. Uno relaja todos esos músculos y el aire sale libremente. Ante situaciones muy críticas, la expiración puede llegar a ser activa, forzándose la salida de aire para que salga a mayor velocidad y de esa manera aumentemos la frecuencia respiratoria. Entonces, en cuestiones críticas de necesidad de oxígeno, puede tanto la inspiración como la expiración ser activas. Sino normalmente solamente es activa, o sea, utilizamos los músculos en la inspiración. ¿Se entendió este primer concepto? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Y vamos a la parte microscópica. Bueno, la tráquea se divide en bronquios, a su vez en bronquios más chicos, y sucesivamente hasta terminar en lo que sería el bronquiolo, y los bronquiolos terminan en los sacos alveolares. En esos sacos alveolares, ese es el lugar donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso. Para que el oxígeno llegue a ese lugar, debe atravesar esa serie de conductos que son la tráquea, los bronquios, bronquiolos, etc. Esos bronquios, bronquiolos, tienen en su pared, en forma circular, músculos que pueden contraerse produciendo broncoconstricción. Al producirse la broncoconstricción, disminuye el calibre del bronquio y por lo tanto disminuye el volumen de aire que puede entrar a los alvéolos. La broncodilatación mejora la entrada de aire y el volumen de aire que puede manejarse. Pero la broncoconstricción, producto de esos músculos y secundaria reacciones que pueden ser irritativas, secundaria reacciones que pueden ser inflamatorias, infecciosas, o sea, debería ser un mecanismo de defensa para que no ingresen al interior de los alvéolos las infecciones o los irritantes, pero en determinados momentos esa broncoconstricción puede ser problemática y dificultar entonces la normal ventilación pulmonar. Si esto obviamente se produce, o sea que tenemos broncoconstricción, por la fuerza que tienen los músculos de la respiración, el aire con dificultad, pero va a entrar. Ahora dijimos que la expiración es pasiva, por lo tanto, cuando se relajan los músculos de la respiración y tiene que salir el aire, se ve dificultada por la broncoconstricción. Por lo tanto, el aire entra y al tener que salir, no sale con facilidad. Vuelve a entrar y no sale con facilidad. Si esta situación de la broncoconstricción se mantiene en el tiempo, va a llegar un momento en que los pulmones se convierten en dos grandes globos inflados y la mecánica respiratoria no funciona. Es lo que les pasa a los asmáticos en su estadio terminal o a aquellos que tienen bronquitis espasmódica o espasmos bronquiales severos que se mantienen en el tiempo y no se solucionan. Entonces, en definitiva, luego del broncoespasmo y que no haya solución, tenemos que
la expiración no se realiza correctamente, se inflan los pulmones por el constante residuo de aire que va quedando y termina hiperinflado esos pulmones y el individuo en hipoxia y termina muriendo en paro cardiorrespiratorio por no producir una adecuada mecánica ventilatoria. ¿Se entendió ese concepto también? Sí, profe. Bueno, Profe. entonces, habiendo entendido la importancia de la mecánica respiratoria, de los músculos, el intercambio gaseoso y la funcionalidad del broncoespasmo y la dificultad, que es una situación de defensa, pero que normalmente se genera una complicación si es que es muy intensa y mantenida en el tiempo, podremos ver algunas de las drogas que utilizamos en el aparato respiratorio para que no se produzcan las complicaciones. Bien, ¿se ve esta pantalla nueva? Sí, profe. Bueno, muy bien. Acá lo que está mostrando la imagen es, a la derecha, el bronquio normal, con el calibre normal, cómo se va subdividiendo hasta llegar a los alvéolos, y que el aire que puede pasar ante este calibre, que es normal, es el aceptable, es el suficiente que necesitan los alvéolos para lograr el normal intercambio gaseoso. En la imagen de la derecha vemos como el diámetro está disminuido y al disminuir, obviamente, el pasaje de aire va a estar disminuido y se van a inflar los alvéolos por no poder salir el aire hacia el exterior. Estos procesos, entonces, inflamatorios y de broncoconstricción, producto de la constricción de los músculos que están en la pared de los alvéolos, es lo que va a producir la bronquitis espasmódica o el broncoespasmo, que normalmente una patología severa de la mecánica respiratoria. Si nos acordamos un poquito también de fisiología, vamos a ver que normalmente, ustedes recuerdan que el sistema nervioso periférico se divide en el sistema somático y en el sistema autónomo. El sistema autónomo a la vez tiene el sistema simpático y el parasimpático. Ese sistema parasimpático es el encargado, mediante su neurotransmisor, que es la acetilcolina, cuando activa su receptor específico, que es el receptor muscarínico, produce broncoconstricción. O sea, que a partir del sistema parasimpático tenemos con su neurotransmisor la acetilcolina por activación agonista del receptor muscarínico, broncoconstricción. En cambio, el sistema simpático, a través de los receptores beta, al ser estimulados, tenemos broncodilatación. Parasimpático, neurotransmisor, la acetilcolina, receptor, los receptores muscarínicos, al ser estimulados, broncoconstricción. En cambio, si estimulamos los receptores beta, tenemos broncodilatación. Una cuestión, habíamos dicho que si estimulo mediante un agonista los receptores muscarínicos, yo tenía broncoconstricción. Eso lo hace el sistema parasimpático
con el agonista, que es la acetilcolina. Ahora, si yo bloqueo esto, por lo que habíamos visto, yo bloqueo esta situación que no dejo que los agonistas muscarínicos actúen, produzco un antagonismo, lo que voy a tener es el resultado opuesto, broncodilatación. O sea, la acetilcolina, cuando llegue, si yo puse un bloqueante acá, no va a poder lograr su efecto agonista y por lo tanto voy a tener el efecto opuesto. Si el efecto de la acetilcolina era la broncoconstricción, si yo bloqueo, voy a tener broncodilatación. Por otro lado, si yo activo un receptor beta, voy a tener siempre broncodilatación. Por lo tanto, ante una problemática como esta, de broncoconstricción, que yo no quiero que avance, no quiero que el individuo llegue a hipoxia y una hiperinflación, insuflación de los pulmones y se altere la mecánica respiratoria y llegue a la hipoxia, entonces yo tengo que contrarrestar esto. Para producir broncodilatación, entonces sé que lo puedo hacer o estimulando los receptores beta, que son broncodilatadores, o antagonizando los receptores muscarínicos para que no se produzca el efecto de broncoconstricción y de esa manera, si antagoniza, tengo el efecto opuesto, que es el de broncodilatación. Broncodilatación, entonces, por estimulación de receptores beta o por bloquear los receptores muscarínicos. ¿Se entendió ese concepto? Sí, profe. Muy bien. Sí, profesor. Entonces, primer cuestión a tener en cuenta y a memorizar son los dos receptores, los muscarínicos por un lado y los receptores beta. Si activo con un agonista el muscarínico, tengo broncoconstricción. Si activo con un receptor agonista el beta, tengo broncodilatación. Eso es lo que quiero. La broncoconstricción no la quiero, entonces tengo que bloquear esto. Bloqueo el muscarínico y entonces tengo el resultado opuesto. Bien, los fármacos que se utilizan entonces en el aparato respiratorio, tenemos el grupo de los broncodilatadores. Los broncodilatadores, entonces dijimos que podemos realizarlo mediante los agonistas beta, o sea, drogas que estimulen el receptor beta, agonistas beta-adrenérgicos, o los anticolinérgicos, drogas que bloqueen los receptores muscarínicos, que bloqueen la acetilcolina, anticolinérgicos. Después tenemos otro grupo de drogas que son las xantinas, donde está la teofilina, que tienen un efecto particular, no muy bien conocido, directo sobre el músculo liso del bronquio, relajándolo y con leve efecto antiinflamatorio. Otro segundo grupo de drogas es el de los antiinflamatorios bronquiales, donde están los corticoides, los antagonistas de leucotrienos y los inhibidores de la liberación de mediadores. Bien. Los broncodilatadores, entonces habíamos dicho, que eran los agonistas beta adrenérgicos,
drogas que actúan sobre los receptores beta. A la vez tenemos los de acción corta, donde está el salbutamol, droga que deben conocer y memorizar, ampliamente usada. Agonista beta adrenérgico de acción corta, el salbutamol. Al ser agonista beta, es broncodilatador por excelencia. Tenemos un grupo que es de acción prolongada, su efecto es de 12 horas, o sea que se da una vez por día o 2 veces por día, y acá tenemos como droga de referencia el salmeterol. Salbutamol de acción corta, salmeterol de acción prolongada. Por el otro lado, habíamos dicho que teníamos los bloqueantes muscarínicos o anticolinérgicos, donde la droga de referencia es el bromuro de ipratropio. Las antinas, por último, tenemos la teofilina, drogas que son relajadoras del músculo liso bronquial por acción directa sobre el músculo. Nuevamente entonces, agonistas beta 2, de acción corta, salbutamol, de acción prolongada, salmeterol. Bien, a modo de resumen, tienen que saber que los agonistas beta adrenérgicos, entonces, actúan, como dijimos, sobre los receptores beta 2 adrenérgicos en el árbol bronquial. Son los broncodilatadores más potentes, los más usados, los de primera acción y elección. Habíamos dicho, tenemos los de vida corta y los de vida media larga. El salbutamol es la droga de referencia. También está la terbutalina. Salbutamol es la droga de referencia. Se utilizan a demanda, o sea, significa en el momento que se produce la crisis, o pautados para hacer tratamientos prolongados para prevenir los ataques. Como fármacos de rescate, cuando aparecen los síntomas, pueden utilizarse lo que sería como una carga de la droga, dando una aplicación inhalatoria, repitiendo a los 5 minutos, repitiendo a los 20 minutos, para ver si en una crisis severa uno puede detener el proceso. Los de vida media larga, el salmeterol sería la droga de referencia, también tenemos el formoterol. Estos se utilizan en los tratamientos prolongados, su vida media larga permite dar 1 o 2 aplicaciones diarias sin la necesidad de estar utilizando en forma continua la droga cada 4 o 6 horas como los de vida corta. Por lo general estos vienen en el PAF unidos a corticoides para que mediante el efecto broncodilatador directo de el de vida media larga más el efecto antiinflamatorio del corticoide, podemos hacer un tratamiento continuo, preventivo, con mejores resultados. Por otro lado, los anticolinérgicos, o sea, los antagonistas de la acetilcolina, está el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio. Estos también se utilizan en el tratamiento prolongado. No son de
de utilización habitual en la crisis. En la crisis siempre vamos a utilizar los más potentes y los más rápidos, que son los agonistas beta 2, el salbutamol. En cambio, los anticolinérgicos son bastante efectivos en los tratamientos crónicos preventivos, en aquellos pacientes con EPOC, o si hay alguna intolerancia a los agonistas betas, entonces se puede llegar a usar esta opción. Por último, la teofilina, decir que es un medio pariente de la cafeína, por lo tanto va a tener todos los efectos adversos como si uno tomara excesiva cantidad de café. Trastornos de acidez, excitación, trastornos del sueño, temblores, como si uno tomara demasiado café por su parentesco químico con la cafeína. Hoy, hace 30 años se utilizaba muchísimo, hoy está muy limitado. Se utiliza en ciertas situaciones, en las terapias por vía parenteral, que debe darse con cuidado en forma muy lenta para que no produzca colapso circulatorio. Es rara encontrar hoy en día un tratamiento, pero bueno, puede suceder por vía oral con comprimidos. Otro grupo, entonces, los corticoides. Por su acción antiinflamatoria, por su acción antialérgica, por su acción de disminuir la producción de moco, van a producir una mejora en el broncoespasmo. Tampoco son drogas de primera elección. Sí acompañan a los tratamientos graves o moderados al salbutamol o a lo que serían los beta-adrenérgicos. Dentro de los más comunes que se utilicen está la budesonida, la fluticasona. Por eso estas vienen en los PAF para inhalarlos. En cambio, por otro lado, tenemos la prednisona y la prednisolona para dar por vía oral, y la metilprednisona o hidrocortisona para dar por vía parenteral. Entonces, no son tratamientos los corticoides exclusivos, deben ir acompañados del tratamiento con otra droga broncodilatadora, y entre los dos sí producen una sinergia y una mejora en el broncoespasmo. Por otro lado, están los antagonistas de los leucotrienos, que lo que hacen es inhibir los receptores de leucotrieno, dando lugar a broncodilatación. Hay que tener en cuenta que los leucotrienos son potentes broncoconstrictores, y por lo tanto, si se produce su acción, tenemos broncoconstricción severa. También aumentan la producción de moco y el edema de las vías respiratorias. Entonces, si los leucotrienos lo que hacen es broncoconstricción, aumenta la producción de moco y edema de las vías respiratorias, yo lo que tengo que hacer es antagonizar este efecto, antagonizar los leucotrienos para no tener estos efectos que me pueden complicar los EPOC, los asmáticos, etc. Se los utiliza entonces en 3 situaciones especiales: o acompañando a las drogas estándar que mencionamos con anterioridad, si es que estas no tienen una buena respuesta, no es satisfactoria la respuesta, entonces se los utiliza acompañando para potenciar el efecto, para lograr una mejor broncodilatación.
También se los utiliza como terapia alternativa en el caso de que haya alergia o intolerancia a las otras drogas. Y por último, en el tratamiento del asma inducida por ejercicios. Verdaderamente son tratamientos caros y por eso, a pesar de que sean bastante buenos, se los deja como una opción alternativa ante situaciones muy específicas, siempre hablando que la droga de elección son los agonistas beta 2 como el salbutamol. Por último, tenemos que hablar de los inhibidores de la liberación de mediadores, como las cromonas. Tienen que ver con el proceso inflamatorio, al igual que las drogas anteriores. Entonces, se utilizan en la prevención del asma inducida por alérgeno, por ejercicio, por frío, por alimentos, donde hay entonces un componente alérgico y lo que hacen es producir impedir que se liberen los mediadores de la inflamación. Son tratamientos también poco frecuentes y bastante caros que actúan acompañando los tratamientos convencionales. Cuando hablamos de vía inhalatoria el otro día, sus virtudes y desventajas, recordarán que mencionamos que la vía de absorción de la vía inhalatoria es una vía muy rápida, existen una gran cantidad de capilares a nivel de los alvéolos que hacen que rápidamente se absorba la droga que se inhala y llega a los bronquiolos y a los alvéolos. Y otra cuestión es que la droga no pasa por el estómago, por lo tanto no pasa por el hígado y no tenemos el primer paso hepático, sino que directamente se absorbe y se produce la distribución. No hay primer paso hepático. Otras ventajas es que no es una vía que sea invasiva, que tengamos como la vía parenteral que pinchar. Y por otro lado, los efectos secundarios que puedan tener las vías oral o las vías endovenosas disminuyen dando la vía inhalatoria. Como inconvenientes, necesitamos la aerocámara para que se realice una correcta técnica, que es una especie de tubo de plástico donde en una punta va el disparador, el PAF, y más o menos a 20 centímetros está la boca, se produce el disparo del PAF, la droga está dentro de ese cilindro de plástico y se respira el aire que se formó ahí adentro. De esa manera, ese aire con las partículas microscópicas de la droga se va respirando en los próximos segundos para absorberse completamente. No es conveniente colocar el PAF dentro, el dispositivo dentro de la boca y disparar. Siempre sería conveniente la participación de este dispositivo del que hablamos. Algunos pierden la eficacia con respecto a otras vías de administración que podrían ser más efectivas, como podría ser la vía parenteral. Entonces, el inhalador o cartucho presurizado es un pequeño dispositivo. Al ser apretado, produce un disparo de micropartículas. Esto produce un gran beneficio con respecto a lo que normalmente se hacía antiguamente, que era colocar las gotas de las drogas, salbutamol, por ejemplo,
en la nebulización, en la solución fisiológica. El presurizador permite dosificar con mayor corrección el fármaco. La nebulización puede ocurrir la circunstancia de que caiga una gota de más o hagamos mal el conteo o caiga una gota de menos, por eso de hacer mal el conteo. Existe una gran pérdida que puede quedar en las paredes de la pipeta, que puede quedar en el aire ambiente, ya que la mascarilla tiene unos agujeros a través de los que se pierde mucha cantidad de droga. En definitiva, la dosificación se hace medio dificultosa con la nebulización y mucho más precisa con el inhalador en cartucho. A pesar de eso, no hay que menospreciar el efecto de la nebulización, que ante situaciones donde haya moco presente puede ser necesaria que se realice, y en los adultos fundamentalmente puede ser utilizable la nebulización con las gotas del fármaco dentro de la solución fisiológica. Por otro lado, tenemos que hablar de los fármacos antihistamínicos. Deben saber que existen receptores antihistamínicos llamados H1 y antihistamínicos llamados H2. Los H1 tienen que ver con los procesos inflamatorios y los procesos alérgicos. En cambio, los H2 tienen que ver con la secreción ácida gástrica y su participación es activa y fundamental en el estómago. Cuando yo utilizo antihistamínicos que bloqueen entonces los H1, la alergia y la inflamación van a tender a estar contenidos. Y como son procesos fundamentales en el origen, la alergia, y en la producción del broncoespasmo, bloqueando esta situación y disminuyendo estos efectos, voy a tener también un efecto broncodilatador. Los antihistamínicos existen, los antiguos o de primera generación, atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto producen somnolencia, producen disminución de los reflejos y otras particularidades. El Benadryl, nombre comercial, pertenece a este grupo. En cambio, los de segunda generación o más modernos, al no atravesar la barrera hematoencefálica, no tienen estas complicaciones de la somnolencia. También su vida media es más prolongada y se toman por lo general una vez por día. Un ejemplo de este grupo, la loratadina. Bien. Se entendió los conceptos anteriores con respecto a todos los fármacos que se utilizan en forma primaria y en forma de acompañamiento para la broncodilatación. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Muy bien. La tos es una situación refleja donde bruscamente los músculos de la respiración se contraen y produce la expulsión de todo lo que haya en el interior de los bronquios, bronquiolos, incluso de alvéolos. Por lo tanto, ese mecanismo de defensa, su función es expulsar todo elemento extraño a la luz del árbol respiratorio. Tenemos que decir que la tos, tenemos una tos que es útil y que es la que se produce cuando
existe una importante cantidad de moco dentro del árbol bronquial y sirve para expulsar, para remover y para expulsar ese moco. Pero hay otra tos, que es la tos no productiva, donde no hay secreciones para eliminar y por lo tanto lo único que hace es producir un agotamiento de los músculos de la respiración, un cansancio general del paciente y eso, ese mayor decaimiento, ese mayor cansancio, facilita que la producción del problema de base que está ocurriendo progrese. Por lo tanto, esa tos improductiva, si es excesiva, es la que suele tratarse con los antitusivos, drogas contra la tos, drogas inhibidoras de la tos. Entonces, para la tos improductiva, siempre que se piense en la tos, hay que pensar en el concepto que hablamos recién. Sirve para eliminar los elementos extraños que hay en el árbol respiratorio. Existen situaciones donde si la tos es solo irritativa, no es necesario que se utilice es necesario, perdón, que se utilice un antitusivo. Si hay material extraño dentro de la luz, hay que eliminarlo. Lo hacemos tosiendo. Pero si no hay elementos que eliminar y solo es una tos irritativa, no productiva y que impide el descanso, la normal alimentación y lleva al cansancio general del paciente, esa es la que debemos tratar. ¿Qué drogas antitusivas hay? Bien, en primer lugar están los que afectan directamente sobre el centro de la tos, a nivel del sistema nervioso central. Estas drogas, estos fármacos, son derivados de los opiáceos. Está la codeína y el dextrometorfán. Tienen una importancia en la dependencia a estas drogas. Al ser derivados opiáceos, así como el opio es altamente dependiente, se produce fácilmente la dependencia física, la utilización de codeína o dextrometorfán sigue el mismo camino. Por eso los tratamientos, a pesar de que es muy efectiva, tienen que ser cortos y ante la necesidad de una situación de que el paciente no puede dormir, no puede comer por la cantidad de tos que tiene. Ustedes podrán ver que muchas veces algunos se acercan pidiendo recetas de antitusivos y no es porque tengan tos, sino porque hicieron una dependencia física y psicológica a este tipo de drogas y se han vuelto drogadependientes de antitusivos. Entonces, los tratamientos deben ser cortos para que no se produzca esta dependencia y solamente si son estrictamente necesarios. Por otro lado, tenemos los anestésicos locales como la benzocaína o lidocaína que mediante topicaciones o rociadas en ciertos lugares superiores del árbol bronquial pueden disminuir la tos. Y por último tenemos los factores que modifican la acción de las cilias del aparato respiratorio, como pueden ser los antihistamínicos, bloqueantes H1,
y los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio, que tiene efecto antagónico sobre la broncoconstricción, entonces tiene efecto broncodilatador y aparte disminuye la tos porque afectan los factores mucociliares. Bien, nuevamente codeína se utilizan solamente en tos improductiva e irritativa. Actúan sobre el centro de la respiración, el centro de la tos, perdón. Son altamente eficaz, pero también la dependencia que producen. A altas dosis se puede llegar a la depresión respiratoria, sedación, náuseas, vómitos y somnolencia. Respecto a los mucolíticos y a los expectorantes, mucolíticas son las drogas que actúan directamente sobre el moco cuando éste es concentrado, espeso, y por lo tanto, estas drogas lo que hacen es disminuir la viscosidad, fragmentar el moco para que sea eliminado con mayor facilidad. En cambio, los expectorantes lo que hacen es formar un moco más fluido para que actúe como lubricante del moco espeso y pueda de esa manera ser expulsado con los golpes de tos y los movimientos ciliares. La acetilcisteína es un ejemplo de mucolítico. La bromexina y el ambroxol es un ejemplo de expectorante. Pueden utilizarse juntos mucolíticos y expectorantes, pero nunca deben utilizarse juntos expectorantes y antitusivo. Si yo genero más moco, pero inhibo la tos, me inundo de moco y lo que estoy haciendo es ahogando más al paciente. Nunca se da una antitusiva si la tos es productiva y nunca se da un antitusivo unido a un expectorante, a pesar de que algunos medicamentos en forma comercial lo utilizan. ¿Alguna pregunta sobre estos conceptos?